Buenas noches, a nombre de Waterpik, la marca de irrigadores bucales número 1 del mundo. Les quiero dar la bienvenida a su primer webinar regional. Hemos creado este evento virtual porque estamos comprometidos con la salud bucal de todas las personas de Latinoamérica. Estamos seguros que al crear una conexión más cerca con todos ustedes, los doctores más prestigiosos de la región, lograremos entregar más herramientas de valor a los pacientes. En ese sentido, les queremos reiterar nuestro agradecimiento porque su asistencia no solo nos motiva, sino que nos confirma que estamos en el camino correcto. En el chat de esta conferencia les vamos a compartir un enlace en el que podrán registrar sus datos para obtener su certificado de asistencia de este webinar. Así que estén muy atentos y quédense con nosotros hasta el final. Además de poder encontrar beneficios únicos con Waterpik por haber asistido a esta charla. Quiero invitar ahora a Vera González, gerente de Marketing Latinoamérica, a compartir un pequeño mensaje para todos nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Veo gente de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá conectada. Es un placer verlos. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a todos los que hacen posible el evento del día de hoy, a nuestros socios distribuidores, a la agencia, obviamente el equipo de Waterpik, pero sobre todo a los doctores profesionales que van a compartir hoy con nosotros, porque, bueno, han sido generosos de compartir su conocimiento y su tiempo. Así que muchísimas gracias. Este es el primer webinar regional que hacemos para compartir conocimiento y colaboración. Así que espero que le saquen el mayor provecho y que tengamos mucha interacción también al final en la sesión de preguntas y respuestas. Que todos estén saludables. Es un gusto verlos, aunque sea virtualmente. Así que Waterpik espera siempre estar cerca de ustedes. Agradecemos también todos los comentarios y preguntas que puedan ir poniendo en el chat que tienen ahí. Así que, bueno, pues unidos todos, estemos esta tarde disfrutando. Saludos, cuídense y bienvenidos una vez más por Waterpik. Gracias, Vera, por tu mensaje. Nos reunimos esta noche para disfrutar de 2 charlas magistrales con los factores claves en distintos tratamientos de rehabilitación oral, planificación de implantes y ortodoncia para mejorar la salud bucal de nuestros pacientes. Waterpik ha invitado a 2 profesionales de excelencia y alto reconocimiento en la región para que compartan todo su conocimiento, además de esos trucos que solo la experiencia nos puede brindar. El doctor Jimmy Tintín de Ecuador y la doctora Rosa Sanders de México. Por supuesto, al final de las charlas vamos a poder hacer todas las preguntas que nos surjan, así que les invitamos a que levanten la mano en esta aplicación y nosotros les habilitaremos el micrófono para que puedan hacerlas. Les pedimos que incluyan el nombre del doctor a quien está dirigida la pregunta. Sin más, por favor recibamos cordialmente a nuestro primer invitado, el doctor Jimmy Tintín, máster en estética dental y rehabilitación oral e implantes, uno de los odontólogos más reconocidos en Ecuador, pionero en el área de odontología láser y catedrático por más de 20 años de la Universidad Central del Ecuador. Reconocido con el Premio Estímulo en reconocimiento al aporte científico en estética dental de la Federación Odontológica Ecuatoriana. Además es miembro de la American Dental Association, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Operatoria y es fundador y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Odontología Restauradora, Estética y Biomateriales. Bienvenido, doctor Tintín. Buenas noches, colegas. Muchas gracias por esa presentación. Quiero agradecer primero a la empresa Waterpik por esta cordial invitación que me han hecho a mí, me han dado esta distinción. Y pues bueno, bienvenidos a este webinar organizado por la empresa Waterpik Regional. Es un placer para mí poder compartir conocimientos, pero para los que no me conocen, yo soy de acá, de un pequeño país de Sudamérica que es Quito, Ecuador. Y pues quería mostrarles 2 fotografías que muestran 2 monumentos muy importantes de mi querida ciudad. A su mano derecha tienen una virgen que está en una montaña que divide a la ciudad en 2 partes, que se llama la Virgen del Panecillo. Y a su mano izquierda ustedes están mirando una iglesia que se llama la Iglesia del Voto Nacional, cuya historia habla de que se construyó sobre 100 años de construcción, duró ese tiempo. Pero bueno, quería que tengan una idea de mi linda ciudad, desde donde estamos nosotros
hoy aquí dándoles esta charla. Muy bien. ¿Cuál es el tema que vamos a manejar el día de hoy? ¿Cómo lograr un mejor pronóstico en los tratamientos odontológicos? De eso vamos a hablar para darles ciertos tips a ustedes sobre lo que tenemos que hacer cuando nos encargamos, como vemos en la foto, ¿no es cierto?, de cuidar y mantener la cavidad oral de nuestros pacientes. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué puede un tratamiento odontológico fracasar? Esa es una gran pregunta. Yo creo que cuando hacemos un tratamiento y el paciente viene con una complicación, inmediatamente esta pregunta se nos viene. ¿Qué pasó? Miremos primero esta fotografía. Ustedes pueden decir, se ven bonitas estas carillas o coronas, aparentemente están bien. Sin embargo, si ustedes observan, pueden ver que tiene las encías inflamadas, tanto arriba como en la parte inferior. Y estéticamente no se ven tan bien. Es decir, internamente, aparentemente podría verse bien, pero no lo están. Entonces, ante esto, nosotros vamos a plantear cuáles son los problemas que normalmente se presentan en un tratamiento odontológico. Así tenemos, en primer lugar, una sensibilidad posoperatoria. Después del cementado, el paciente se nos queja de dolor, generalmente al frío, ¿no es cierto? O dolor a la masticación también puede ser. Otro problema que podemos enfrentar es la pérdida de retención. Se me salió la carilla, se me salió la corona, se me salió el puente. Es un problema muy frecuente. El tercer elemento es el fracaso mecánico. Se me fracturó. Doctor, comiendo pan suave, muy típico, se me fracturó el diente. Otro problema es el fracaso de los pilares. Es decir, que los dientes no soportaron bien y por esta razón las coronas o las carillas se desprenden. Puede haber fallas en el diseño, puede haber fallas clínicas de laboratorio, puede ser que el laboratorio falló, o puede ser que haya fallas en la oclusión, puntos altos de contacto, no se manejaron bien las guías, etcétera, etcétera. Pero uno de los problemas más importantes, como el de la fotografía que acabo de mostrarles en ese caso, son los problemas periodontales. Muchos tratamientos fracasan porque las encías se inflaman. Ahora, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo vamos a evitar estos problemas? Pues bien, hay dos mecanismos con los cuales podemos evitar estos problemas. El primero de ellos es los principios biomecánicos que debemos aplicar para construir prótesis bien adaptadas que no me generen estos problemas. Y el segundo es el equipo de higiene dental que nosotros como profesionales debemos prescribir a nuestros pacientes para evitar que haya complicaciones. Pero la pregunta que debemos hacernos es, compañeros, colegas, ¿estoy haciendo bien mis tratamientos para facilitar la buena higiene del paciente? Pues bien, de esto voy a hablarles. Y para esto primero quiero hablarles sobre los principios biomecánicos, empezando por las piezas anteriores. ¿A qué nos referimos con los principios biomecánicos? Es decir, ¿qué debemos nosotros aplicar como principios para lograr que ya sea una corona, una carilla, un puente fijo, una prótesis removible, etcétera, cualquier tipo de prótesis me genere un tratamiento exitoso, tanto en lo estético, tanto en lo funcional, como también en lo biológico? Para esto es muy importante que sigamos ciertos principios en el orden del desgaste de los dientes, especialmente en prótesis fija. Existen muchos estudios que nos hablan cuánto debemos nosotros desgastar un diente tratando de ser lo más conservador posible. Si no aplico estos principios, ya empezamos con un fracaso. Dentro de estos principios podemos resumir en estas tres gráficas. Miren, en coronas anteriores, aquí están los diámetros que debemos manejar dependiendo del material. Por ejemplo, miren, 1 milímetro en cervical, 1.5 en palatino, 2 milímetros en incisal, 1.5 en vestibular y 1 milímetro en cervical. Es decir, la media que nosotros manejamos actualmente fluctúa entre 1 milímetro a 2 milímetros de desgaste máximo de la estructura dental, dependiendo si vamos a hacer una carilla, una corona,
¿no es cierto? O una incrustación. Estos principios deben seguir otros elementos importantes cuando preparamos. Existe una técnica que sigue la anatomía del diente en la preparación. Dentro de esto, vamos a hablar de 3 elementos importantes en los principios biomecánicos. El primero de ellos, que cuando hacemos la preparación, debemos tener una zona de inserción adecuada, tanto hacia vestibular como hacia palatino, como estamos mirando en la imagen. Eso se llama zona de inserción. Y tiene que seguir la convexidad y la concavidad, tanto de la parte vestibular como de la parte palatina. Luego viene una zona que se llama zona de fricción, que es muy importante porque esta nos va a ayudar en la retención de la restauración. Y otra parte que le conocemos como zona de soporte a la parte cervical, que debe tener ciertas características especiales. En cuanto al espacio mínimo para tener nosotros una restauración que estéticamente quede bien, en primer lugar, y que biomecánica también resista a las cargas masticatorias, hablamos de los diámetros que hemos mencionado ya, entre 1 y 2 milímetros en cervical, 2 milímetros en zona media, 2 a 2.5, inclusive hablan algunos estudios en el borde incisal, 1.5 a 2 en palatino y de 1 a 1.5 o hasta 2 en zona cervical, dependiendo de cada caso y dependiendo del material. Pero de todas estas zonas, la parte más relevante y más importante para no tener complicaciones, sobre todo con los tejidos biológicos como la encía, es la zona cervical. Ahora, de acuerdo a esto, también es importante señalar que en el borde incisal, ese borde debe ser redondeado, no puede terminar en punta, no puede tener ángulos agudos. Y la zona cervical debe tener una terminación oblicua, debe tener una terminación que se llama en chamfer, que no debe ser ni menor a 90 grados ni mayor a 160 grados. Como estamos viendo en esta imagen, ustedes pueden observar que una fresa es muy importante cuando nosotros vamos a preparar esta zona. No puede quedar un ángulo de 90 grados, ya van a ver por qué, ya que eso nos dificulta una buena adaptación y nos va a dificultar también la adhesión. El chamfer es uno de los procedimientos más recomendados en la actualidad, sobre todo hoy porque estamos nosotros manejando tecnología CAD/CAM. Ya los laboratorios, todos, la mayoría de los laboratorios han migrado a la tecnología CAD/CAM que exige que la preparación del hombro, fundamentalmente del hombro, sea una preparación muy rigurosa y minuciosa. Por eso nosotros recomendamos que esta zona tiene que estar bien delimitada para que podamos nosotros tener una imagen en el sistema de computación que nos permita definir cuál es el hombro correcto. Miren lo que dice ahí. La correcta delimitación de la línea terminal facilita los procesos CAD/CAM y hace que el trabajo del troquel sea el adecuado para tener un correcto asentamiento. Por lo tanto, la zona cervical, cuando trabajamos con estos bloques que estamos viendo en los sistemas CAD/CAM, es muy exigente. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa cuando trabajamos en el sistema convencional? En efecto, cuando trabajamos en el sistema convencional no hay mucho problema realmente, aunque si no lo tenemos bien definido, va a haber problema. Por lo tanto, zona cervical debe tener una terminación en esa zona que está señalando la flecha sin irregularidades. Tiene que ser sumamente bien definida porque recuerden que en esa área, si nosotros no la terminamos bien, y terminar bien quiere decir sin irregularidades, la corona, la carilla, la incrustación no va a adaptar bien y no va a permitir que el paciente tenga una buena higiene en esa zona y por ende va a haber enfermedad periodontal. Entonces, esta zona debe tener una zona totalmente regular, totalmente alisada, de manera que eso es lo correcto para que haya una correcta adaptación. Esta es una fotografía muy cercana de la zona cervical en donde usted puede ver donde están las flechas, las irregularidades. Los técnicos en la técnica convencional corrigen esto en el modelo de trabajo.
y no es lo adecuado. En cambio, en el sistema CAD/CAM no se puede corregir. Por eso es muy importante que esa zona sea totalmente alisada y cumpla ciertos parámetros que son fundamentales y que son los que estoy hablando. Hay un estudio que nos muestra los diferentes tipos de hombros que nosotros podemos tener. Miren, hay una gran variedad de terminaciones, pero el más adecuado es este heavy chamfer que están viendo ustedes aquí, y que es el más adecuado y el que más recomendamos nosotros para los sistemas CAD/CAM que hoy estamos manejando. Quiero poner también un énfasis en esta zona cervical para decirles por qué razón no debemos preparar un hombro en 90 grados como están viendo. Si bien es cierto, se lo aceptó por muchísimos años. El problema es que cuando hacemos una adaptación de la corona o de la carilla con este tipo de hombros, en la adhesión los prismas del esmalte están horizontales en esta zona y por ende la adhesión no va a existir. Pero ¿qué pasa en cambio si nosotros hacemos el chamfer? Es decir, esa inclinación entre 90 y 160 grados va a cortar los prismas del esmalte en esta zona cervical y eso va a favorecer en el sellado marginal de esta zona. Por lo tanto, miren ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos una preparación en 90 grados? Vamos a tener problemas de adhesión, porque la adhesión no se va a dar debido a que los prismas están enteros, no han podido ser tratados. Pero ¿qué pasa si hacemos este chamfer? Miren ustedes cómo los cristales, ¿no es cierto?, del esmalte se ven cortados al momento que tallamos de esta manera. De manera que, o de forma que, al hacer esto, miren esta microfotografía, se puede observar que aquí vamos a poder hacer una gran adhesión. Eso es una de las cosas importantes. El otro elemento es que puede haber pérdida de retención, es decir, que la corona, la carilla o la incrustación se sale. Eso sucede cuando no se cumplen ciertos principios que permiten observar al diente preparado todo el hombro. Uno de los secretos que les puedo, o tips que les puedo compartir, es que cuando usted hace su preparación, usted lo ve desde incisal o lo ve desde oclusal y va a poder tener la opción de mirar todo el hombro. Y cuando usted no mire el hombro, entonces vamos a tener problemas. Miren esta imagen, cómo podemos ver desde oclusal todo el hombro periférico. Eso quiere decir que hemos hecho una muy buena preparación. Y esto es muy importante para evitar problemas. Ahora, hablemos también de las piezas posteriores. ¿Qué pasa en las piezas posteriores? Se habla que la inclinación de las piezas posteriores, incluido también las piezas anteriores, tiene que tener una convergencia hacia oclusal y hacia incisal entre 2 y 20 grados. Los estudios nos muestran que no hay mayor discrepancia en la altura del diente entre esta convergencia, pero es muy importante. Ahora, a mayor altura, la convergencia debe ser mayor para que haya un buen asentamiento de la corona. Y a menor altura tiene que haber menor convergencia para poder tener mayor retención. Cuando no manejamos esto es cuando vamos a tener problemas en que se salga la corona. Y vuelvo otra vez a la zona cervical. Miren, hay zonas cervicales donde tenemos furcas como estas. ¿Qué pasa aquí? Si yo no hago una buena preparación en esta zona, aquí va a haber mucha retención de alimentos y problemas periodontales y no vamos a poder higienizar. Entonces, este es un elemento muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La otra cuestión importante es que esta zona cervical no puede presentar estas irregularidades que estamos viendo. ¿Cómo debe quedar esta zona? Como las líneas azules. Tiene que quedar una línea continua, regular, sin irregularidades, porque eso va a generar problemas. Así debió haberse tallado esta zona. Y cuando no se talla así, vamos a tener problemas. Hay muchos estudios que nos muestran que esta zona tiene que ser bien preparada para que podamos tomar la impresión, para que el técnico pueda hacer bien su trabajo o cuando vayamos a escanear para el sistema CAD/CAM podamos tener un buen registro. Esto es muy importante cuando nosotros manejamos. Pero el otro tema importante es que en zona posterior también manejamos las tres zonas. Miren, una zona de inserción, segundo, una zona de fricción y una zona de soporte.
Estas 3 zonas deben existir y nosotros cuando hacemos una preparación tenemos que ser muy minuciosos cuando hagamos esto. Y lo mismo, hombro en chanfle. Esto ya está documentado científicamente, es lo que estamos manejando. Ahora, ¿qué pasa en la cara oclusal? En la cara oclusal muchos acostumbran a tallar plano y eso puede favorecer el que la corona se pueda desprender. Está demostrado que si nosotros trabajamos siguiendo las vertientes de la cara oclusal, vamos a tener, en primer lugar, posibilidades estéticas muy buenas en esta área. Y si hacemos el surco, vamos también a tener una zona en que va a impedir que esto se produzca el desplazamiento de una corona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una fuerza, aplicamos esta fuerza y al tener estas 2 vertientes, no se desplaza la corona. Pero si dejamos la zona plana, ¿qué va a pasar en la masticación? Se va a desprender. Y este desprendimiento muchas veces no es que se sale la corona de una sola, sino que comienza a ser progresivo y eso genera problemas de dolor, de enfermedad periodontal. Por lo tanto, este tipo de preparación que estamos viendo no es lo recomendable. ¿Qué recomendamos nosotros? Una preparación más adecuada en una zona oclusal donde debe tener las vertientes. Como estamos viendo acá, ustedes ven cómo están las vertientes. Esta es una técnica de tallado que yo hago mucho y que yo recomiendo. Primero tallo una mitad del diente, comparo con el resto del diente y miro que estoy desgastando los tejidos en forma adecuada y siguiendo la silueta del diente. Esta es la técnica que nosotros la llamamos la técnica de la silueta. Por otro lado, es muy importante que nosotros manejemos las fresas de acuerdo a los granos. Miren, hay 4 colores con los que identificamos, o 5, inclusive 6 colores, que identificamos las fresas en sus granos. Entonces tenemos grano grueso, tenemos grano súper grueso, tenemos grano medio y tenemos grano fino. Ahora, el súper grueso, que tiene 181 micras, es un grano que nos sirve para un desbastado inicial del esmalte, que debe ser más rápido y que puede ser más agresivo, para cortar núcleos metálicos, para retirar amalgamas anteriores. El grano grueso, que es el verde, en cambio nos sirve para el desgaste del esmalte, para un desgaste más controlado, para definir rangos de preparación previo al acabado. Luego tenemos el azul. El azul ya nos sirve para un prepulido, miren, un prepulido de la preparación para definir los contornos y para lograr redondear y pulir los ángulos. Y finalmente el rojo, ¿para qué nos sirve? Para hacer el alisado y pulido de todas las paredes, que es muy importante para la terminación de los hombros y la última fresa antes del material de impresión. Esto es fundamental, compañeros. Yo les pregunto, ¿todos manejamos estas fresas? Pues si no lo haces, yo te doy esta recomendación y vas a ver por qué. ¿Qué pasa cuando usamos un grano grueso o súper grueso, un verde, un amarillo, inclusive un azul, y no uso un rojo, un grano rojo? Sucede que van a quedar la superficie con estas irregularidades. ¿Y cuál es el problema de estas irregularidades? Que cuando hacemos la cementación, van a quedar, y ponemos la restauración, van a quedar esas inclusiones de aire que lo que van a producir es el descementado. A diferencia de lo que podemos pensar, dejar superficies no lisas puede favorecer el descementado. Ahora miren la siguiente fotografía. Si nosotros pulimos, ¿no es cierto?, con grano fino, es decir, menor a 40 micras, grano rojo, grano amarillo o grano blanco, son las que podemos utilizar para esta zona. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, tengo una superficie muy lisa, no van a quedar ahí, no van a quedar, ¿cómo se llama?, partículas de aire, digamos, ¿no es cierto?, sino que va a quedar una superficie de dentina totalmente pulida, no se va a producir la descementación y va a haber una gran adhesión. Entonces, muy importante estos elementos. Vuelvo a la parte cervical. Hay estudios que nos muestran cómo debe ser la zona cervical
la terminación para que la restauración se continúe. Yo no soy muy amigo de esas restauraciones que quedan sobrecontorneadas por el supuesto de que no voy a tallar mucho diente. Quiero ser conservador. Estoy de acuerdo, debemos ser conservador, pero debemos dejar una terminación cervical de manera que nos permite esta zona cervical que quede totalmente adaptada y no haya una solución de continuidad con la raíz. Porque si yo dejo aquí una grada, esta encía va a tener problemas y complicaciones. Entonces, si ustedes ven este gráfico, observamos el famoso chamfer que acabé de hablar. El chamfer facilita primero la adhesión y en segundo lugar va a permitir que ahí se adapte bien cualquier restauración, sea una carilla, sea una corona o sea una incrustación, que son las cosas que más hacemos. Para ir terminando esta parte muy importante de los principios biomecánicos, es fundamental también hablar de el momento en que vamos a asentar y a cementar. Tenemos que verificar que el asentamiento de una restauración sea adecuada, porque si no lo es, preferible repetir, retallar, volver a tomar impresión y cementar. No voy a hablar mucho del proceso de cementación porque ustedes ya lo conocen bastante, pero sí quiero destacar que cuando vamos a cementar debemos utilizar todas las herramientas necesarias para que la cementación sea adecuada. ¿Me permiten un poquito de agüita? Gracias. Entonces, miren, ahí usted tiene varias imágenes donde usted puede observar que tenemos que silanizar, usar ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar de este tema, pero sí decirles que cuando nosotros cementemos, en la medida de lo posible, más bien dicho, siempre usemos el dique de hule. Esto nos va a garantizar una buena cementación y no vamos a tener problemas con los tejidos blandos del momento de cementar, que eso luego nos va a generar las complicaciones que hemos hablado. Hay una técnica muy adecuada. No soy muy amigo de cementar todo en bloque. Hay colegas que lo hacen. Yo respeto esa habilidad. Yo prefiero hacer diente por diente para no tener problemas con el cemento. Y cuando nosotros cementamos, debemos retirar el cemento antes de polimerizar con el uso de un pincel como están viendo aquí. Este sí es una gran recomendación. No recomendamos primero polimerizar y luego retirar el cemento. Esto no lo recomendamos porque eso nos va a acarrear luego problemas. Hay zonas del cemento que una vez que están polimerizadas son bien difíciles remover y a veces por no remover luego tenemos complicaciones para la higiene. En cuanto a la contracción del cemento, sabemos que si nosotros hemos hecho una buena preparación, hemos hecho un buen sistema adhesivo y usamos un cemento adecuado, la contracción no es un problema y esto ya se ha hecho muchos estudios. Lo otro que es fundamental es utilizar una buena lámpara de fotopolimerización que tenga más de 1000 watts por centímetro cuadrado para lograr una buena adhesión y evitar que la restauración se nos desprenda. Porque hoy sabemos que nosotros hacemos tratamientos estéticos como los que están viendo, donde en primer lugar no solo se quede bonito la restauración, sino que quede funcional, pero ante todo, colegas, biológico. Eso es un elemento importante. Todos los procedimientos estéticos y protésicos que hoy manejamos tienen que ver con adhesión. Yo diría que ya el 90% de los tratamientos lo hacemos mediante sistemas adhesivos. Pero voy a insistir, problema periodontal post-tratamiento, muy frecuente. A mis clínicas llegan muchos pacientes con problemas periodontales y muchas veces no es problema del paciente, porque es muy fácil decir, es que usted no se está limpiando bien los dientes. La pregunta es, si yo le hago una restauración y en el corto tiempo viene con problema periodontal, sí, podría ser que el paciente no se limpia bien, pero no se limpia bien porque no dejamos las condiciones adecuadas para que el paciente pueda utilizar su cepillo, puede utilizar cualquier herramienta de higiene como el hilo dental, colutorios, irrigadores, etcétera.
Entonces, muchos de los problemas periodontales son generados porque hacemos cosas como estas que estamos viendo aquí. O bien dejamos sobrecontorneado, o bien dejamos subcontorneado nuestra restauración en la zona cervical. Miren, esto diríamos que es lo normal, pero esto diríamos que ya no es normal. Ah, volvemos otra vez a la zona cervical. Lamentablemente tengo que decirles que muchos de los problemas se dan por esa razón. Si yo dejo un contorno adecuado, no un subcontorno, como vemos aquí, no voy a tener problemas. El sobrecontorno o el subcontorno va a generar problemas como estos. ¿Cuántas veces nos viene esto? Entonces, ¿qué es fundamental? Que la corona no esté sobrecontorneada ni la carilla, porque esto favorece a la enfermedad periodontal e impide que el paciente se pueda hacer una buena higiene. Entonces, van a venir casos como estos, con unas lindas carillas, unas lindas coronas, pero con las encías inflamadas y sangrantes. Por lo tanto, es fundamental que nosotros cuando cementemos y antes de cementar, hagamos un control radiográfico para poder ver que las restauraciones que hemos hecho han quedado bien adaptadas. Miren esta restauración. Miren acá, otro problema. Miren acá, otro problema. Sobrecontornos, falta de adaptación cervical, nos va a generar complicaciones. Y si queremos tener un pronóstico adecuado, entonces vamos a la segunda situación importante. Primero hemos hablado de los principios biomecánicos y en esta primera media hora he hablado bastante de esto y espero que haya quedado entendido. Estoy seguro que sí. Si hay preguntas al final, resolveré cualquier inquietud de usted. El otro elemento es el control y mantenimiento. Entonces vean la secuencia. Si yo hago restauraciones bien realizadas, bien adaptadas, cumpliendo todos estos principios biomecánicos, el control y mantenimiento para el paciente y para nosotros va a ser el adecuado. Ahora, ¿qué uso yo para hacerme un buen control de mi boca, de los tratamientos? Y no solo de los tratamientos, sino también de mis dientes. Entonces, hemos venido utilizando por mucho tiempo la seda dental, el cepillo dental, el enjuague bucal, los reveladores de placa bacteriana y las visitas de control son las herramientas que nosotros recomendamos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los programas que se destinan para la capacitación en profilaxis y para el entrenamiento en el paciente son poquísimas. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo yo me dedico en mi consultorio a enseñarle al paciente a que se haga una buena higiene? ¿Le entreno? ¿Le enseño qué herramientas existen para hacerse una buena higiene? Pues bueno, no se previene. Los odontólogos a veces pecamos por ser solo restauradores y no profesionales de prevención. Y sabemos, colegas, que la profilaxis y la prevención es la medida que previene una enfermedad. Y nuestra obligación no es llenarnos de pacientes a los cuales hacemos cientos de coronas, cientos de carillas, que finalmente no duran lo que la investigación dice que dure. Un tratamiento en cerámica en promedio debe durar 10 años, más o menos. ¿De qué depende? Primero de nosotros, que lo hagamos bien. Y segundo, de que nosotros le enseñemos al paciente de que hay instrumentos que sí existen para que puedan utilizarlos en beneficio de su salud. Entonces, vamos a hablar un poquito de los instrumentos. Veamos un estudio que se hizo sobre el grado de aceptación de los instrumentos. El más aceptado por el público en general es el cepillo eléctrico, imagínense. ¿Por qué? Porque me facilita sin que yo me esfuerce mucho. El problema del cepillo eléctrico de pronto es que tiene un costo mayor que el cepillo convencional. El segundo en aceptación es el cepillo convencional. El tercero en aceptación es el cepillo interdental, que hay que saberlo utilizar porque el cepillo interdental, si se lo usa de mala manera, puede dañarnos las encías, pero bien utilizado es una buena herramienta. Y por último, el de menor aceptación es el hilo. En este estudio vemos cómo se manejan esto. Ahora, hay un estudio que nos muestra el grado de traumatismo que pueden generar.
el que menos traumatismo produce es el cepillo convencional. Luego le sigue el cepillo interdental. El que mayor traumatismo tiene viene a ser el hilo dental. Miren, traumatismo. Pero el peor de todos es el cepillo eléctrico. Y vean, el más aceptado es el eléctrico, pero es el de que mayor traumatismo produce. Estos estudios son importantes porque nos dan una idea de lo que nosotros podemos prescribir y recomendar a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es lo mejor en nuestra rutina diaria para mantener la higiene? Pues bien, yo les quiero presentar un producto que está allá en Latinoamérica, que solamente se lo vendía en Estados Unidos y en Europa, pero que ahora ya está en Latinoamérica. ¿Cuál? El famoso Waterpik. Un producto que viene en estas dos versiones y que va a permitir, si es que hemos realizado un buen tratamiento, que el paciente pueda mantener sus encías más saludables, más blancos en tan solo 1 minuto. No lo digo porque Waterpik me haya invitado a esta conferencia o me haya pagado por dar esta conferencia. No, 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 no. Yo soy usuario de Waterpik, no reciente, de muchísimos años, y he prescrito a mis pacientes. El problema es que tenían que hacer un viaje a Estados Unidos o verse un familiar que vaya a Estados Unidos y nos traiga este producto. Pues ya está aquí, en Latinoamérica, este producto. Y yo estoy muy contento por eso, y cuando a mí me invitaron a dar esta charla dije encantado, porque es un producto del cual yo sí creo que es importante, que tiene la aceptación de la Asociación Dental Americana y que es uno de los irrigadores más importantes en el mundo y que realmente nos van a ayudar a mantener bien los tratamientos que hagamos. Sean dientes naturales, como vemos acá, sean coronas o prótesis sobre implantes, o sean tratamientos como los brackets o las ortodoncias, que muchas veces nos generan problemas en higiene. Veamos este video. Para tener una buena salud oral, no basta solo con cepillarse los dientes. Si solamente se cepilla, quedan residuos y placa. El irrigador Waterpik elimina desechos que otros dispositivos no quitan. Limpia entre los dientes y debajo de las encías. Elimina hasta el 99.9% de la placa en las zonas tratadas. Y, según pruebas clínicas, es hasta un 50% más eficaz que el hilo dental. Puede tener encías más saludables y dientes más brillantes en tan solo 1 minuto al día. Muy bien. Como ustedes ven en este video, lo que dice el video, hasta que usted no lo pruebe, sí, esto es verídico. Y la primera recomendación, colega, que le doy es adquiere este producto, pruébelo y comienza a recomendar. Porque realmente el beneficio que nos da es lo que se conoce como la higiene asistida. Lo que no logra limpiar el cepillo o el hilo dental o el cepillo interdental, sí lo logra. El Waterpik debe ser un producto que tiene que ser utilizado porque su efectividad está demostrado que logra que hasta el 99.9% genere la remoción de la placa bacteriana. Un enjuague por sí solo no va a hacer esta tarea, pero este equipo sí lo va a hacer. Lo dicen los estudios que se han realizado sobre estos. Ahora, ¿qué es importante que sepamos? Que no solo viene una sola punta, un solo accesorio, vienen diferentes puntas que nosotros vamos a usar para dientes normales, para zonas con brackets, para zonas o dientes con implantes o para pacientes que tienen enfermedad periodontal. Les voy a mostrar unos videos que nos muestran cómo usamos. Miren, higiene en encías sanas. Veamos este video. Miren, así funciona con esa punta. Sale con tal fuerza que no daña al diente ni a la encía, pero que sí remueve la placa bacteriana. Créanme. Al inicio te produce un poco de temor usarlo, pero luego ya se vuelve un hábito y ya necesitas hacerlo. Ahora veamos el otro aditamento cuando tenemos enfermedad periodontal. Miren la punta cómo es y vean cómo se debe usar.
debe meterse entre la encía y el diente y generar esa explosión que va limpiando y sacando todos esos elementos que normalmente existen en bolsas periodontales. Ahora miren en ortodoncia, ¿cómo funciona? Ningún cepillo va a lograr hacer esto. Miren, se va metiendo por todas las zonas y es muy fácil de usarlo. La verdad, no es difícil el uso de esto. Yo estoy convencido y tan convencido que hoy es mi herramienta de control y mantenimiento en mis pacientes. A todos estamos prescribiendo. En el caso de retenedores o férulas, miren, hay otra punta que le limpia de esta manera. Miren. Bueno, yo les pregunto, ¿existe alguna otra herramienta que me haga esta limpieza? Bueno, realmente yo estoy muy feliz de tener estas dos versiones de irrigadores. Que es mucho más fácil, que lo puede coger la persona con este mango. Y este es más completo. Viene con el mango más pequeño conectado a un cable y aquí dentro vienen los diferentes aditamentos. Es un poco más completo y puedes manejar más velocidades. Ya depende de la economía del paciente. Pero, ¿qué es importante también saber? ¿Cómo se debe dar mantenimiento o cómo se lo usa a esto? Vamos a ver ¿El cuidado de la boca es importante para usted? ¿Está buscando resultados superiores? Waterpik Complete Care combina el cepillado y la irrigación dental en un solo dispositivo. Para que usted pueda tomar el control, solo debe seguir estos pasos. Llene el depósito con agua tibia y colóquelo firmemente en la base. Seleccione una punta que sea adecuada para usted e insértela firmemente en el mango. Si es el primer uso, deberá cebar la bomba. 1. Seleccione un ajuste alto en el control de presión. 2. Oriente la punta hacia el lavabo. 3. Encienda para que fluya el agua. 4. Apague la unidad. Ahora, comencemos a irrigar. Comience con el ajuste de presión más bajo. Inclínese sobre el lavabo y coloque la punta en la boca. Encienda la unidad y el agua. Cierre parcialmente los labios para evitar salpicar y deje que el agua escurra de la boca hacia el lavabo. Dirija la punta hacia las encías. Para obtener resultados óptimos, empiece por los dientes posteriores y avance a lo largo de las encías haciendo una breve pausa entre los dientes. Limpie el frente y la parte de atrás de los dientes durante 1 minuto al día. El irrigador Waterpik elimina hasta el 99.9% de la placa de las zonas tratadas. Y es hasta un 50% más eficaz que el hilo dental. No olvide cepillarse. La serie Waterpik Complete Care tiene gran variedad de opciones de cepillos de primera calidad. El cepillo cuenta con una pila recargable que se carga muy cómodamente en la base de la unidad. Se recomienda cepillarse durante 2 minutos 2 veces al día. El cepillo Complete Care tiene un temporizador de 2 minutos que hace una breve pausa cada 30 segundos para que usted sepa cuándo pasar a la siguiente sección de la boca. Puede tener encías más saludables y dientes más brillantes con Waterpik Complete Care. Cepillo e irrigación dental en un solo dispositivo. ¿Qué les parece? Realmente impresionante. No es complicado su uso y la única recomendación que le doy, cuidado, le pones agua fría, porque ahí sí te va a dar una sensación horrible. Pero si pones agua tibia, eso va a ser más que suficiente para que te hagas la limpieza. Entonces, es muy importante saber cómo usar eso, pero también es importante mirar cómo se debe Water Flosser es la forma más fácil y eficaz de limpiar entre los dientes. ¿Cómo hacemos el mantenimiento de este equipo? Veamos este video. Depósitos minerales y otras materias pueden acumularse en el irrigador bucal, haciendo que pierda presión y efectividad. Aquí, unos consejos de limpieza para mantener su irrigador siempre en estado óptimo. Primer consejo: limpie el exterior del irrigador bucal con un paño suave y un limpiador no abrasivo. Segundo consejo: limpie el depósito de agua retirándolo de la unidad. Si el depósito tiene una válvula negra, quítela antes de limpiar el depósito. Ponga el depósito en el estante superior de la lavavajillas. Asegúrese de secarlo al aire o apague el ciclo de secado caliente. Los depósitos también se pueden lavar a mano con agua tibia y jabón. Tercer consejo: limpie las piezas internas.
Según su modelo, mezcle 1 a 2 cucharadas de vinagre blanco en el depósito lleno de agua tibia y haga que pase por la unidad hasta que el depósito quede vacío. Cuando termine, haga pasar un depósito lleno de agua tibia limpia por la unidad. Cuarto consejo. Para los modelos de sobremesa, limpie el mango retirando la punta de la unidad y sumerja el mango del irrigador en una mezcla de 2 partes de agua y 1 parte de vinagre por 5 a 7 minutos. Enjuague el mango con agua tibia. Quinto consejo. Limpie la punta del irrigador. Quite la punta de la unidad y sumérjala en un recipiente con 2 partes de agua y 1 de agua oxigenada o vinagre blanco por 5 minutos. Enjuague la punta con agua tibia. Para una máxima eficacia, recomendamos reemplazar las puntas del irrigador cada 3 a 6 meses. Siga estos consejos cada 1 a 3 meses para mantener limpio el Waterpik Water Flosser y asegurar un rendimiento óptimo. Ahí están las indicaciones para dar el mantenimiento adecuado a este equipo. Creo yo haberles informado adecuadamente de cómo funciona, cuáles son los usos, y hay suficiente información científica que nos habla de la efectividad con respecto a los otros equipos de higiene. Realmente, colegas, yo les recomiendo esto. Miren, si usted quiere que estas investigaciones se hagan realidad en sus tratamientos, de que los tratamientos pueden durar hasta 11, 12 años, tenemos que buscar los elementos y las herramientas que nos permitan a nosotros hacer un buen control y mantenimiento. Quiero terminar mi charla siempre haciendo una cita en esta bíblica, en esta época de pandemia, donde yo he visto aquí en mi país que ha habido muchos suicidios y ha habido muchos problemas psicoemocionales. Miren, la mejor herramienta que tenemos, más que tomar medicación para controlar la depresión, para controlar todos esos problemas que hoy vivimos, es dar gracias a Dios. Y miren lo que dice en 2 de Corintios 1, 3 al 4. Demos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Yo les puedo dar ese testimonio. Dios es mi pilar fundamental. Sé que soy hijo de Él y Él me va a dar la protección que se necesita. Quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes su atención, en especial a la empresa Waterpik, y pues les dejo para que podamos continuar con otra charla que ya van a anunciar a nuestra querida amiga Rosa Sander. Un éxito a todos, un abrazo y al final estaré para escuchar todas sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Tintín, por toda esta información que nos ha podido aportar. Recuerden que al final del evento les vamos a compartir un enlace en el que podrán registrar sus datos para obtener su certificado de asistencia de este webinar y promociones únicas de Waterpik para su país. Quédense con nosotros. Es momento de dar la bienvenida a la doctora Rosa Sanders, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM con estudios de cirugía bucal por la misma institución. Posee una maestría en odontología láser por el Instituto de Tecnología Avanzada ITAF Monterrey y un mastership por el World Clinical Laser Institute. Es conferencista nacional e internacional para BioLáser Latinoamérica y consultor médico para Dentadec México. Ha ejercido de manera privada por más de 20 años en odontología láser, utilizando distintas longitudes de onda. Bienvenida. Hola, bienvenidos a nuestro primer webinar impartido por Waterpik, en el que estaremos platicando de cómo lograr un mejor pronóstico a largo plazo en los tratamientos dentales. Mi nombre es Rosa Sanders, yo soy egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, con un posgrado en cirugía y tengo una maestría en odontología láser, de láseres quirúrgicos, y mi práctica general lleva siendo de más de 20 años, siempre utilizando distintas longitudes de onda y distintos láseres en todo lo que es mi práctica. Hoy les mostraremos cómo hacer que nuestros tratamientos
podamos hacerlos que perduren a mayor tiempo con las distintas herramientas que hoy tenemos, ya sea con las herramientas quirúrgicas, técnicas odontológicas novedosas, materiales novedosos, así como las herramientas que nosotros podemos darle a los pacientes para que ellos puedan mantener una perfecta salud bucal de todos sus tratamientos que nosotros realizamos en su boca. Hoy, nosotros como odontólogos tenemos un gran reto. No nada más los pacientes nos piden función, nos piden estética, nos piden que tenga una gran durabilidad los tratamientos que nosotros hacemos en ellos, y nosotros tenemos que ver por su salud, porque tengan salud y función. Entonces, hoy verdaderamente nos enfrentamos a grandes retos entre buscar una estética y que también sea funcional, y no hacer algo que sea estético y que no sea duradero, algo que sea estético pero que no sea funcional o que no nos genere una buena salud bucal. Entonces, nuestros retos y nuestros desafíos hoy en día nos ponen en grandes encrucijadas. La mayor encrucijada que creo que hoy nosotros tenemos es cómo lograr que este paciente pueda mantenerse con salud y con permanencia de sus dientes a lo largo del tiempo. Antes, cuando los seres humanos vivían poco tiempo, en la década de los 30, la esperanza de vida oscilaba entre los 40 años. En los años 70, la esperanza de vida empezó a oscilar entre los 60 y 61 años. Hoy, en el siglo XXI, la esperanza de vida que nosotros tenemos es aproximadamente de 72 años. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr que todos los tratamientos y que la salud bucal y que la permanencia de los órganos dentarios pueda mantenerse por tanto tiempo dentro de la cavidad bucal? Es un reto grande para nosotros. Hoy sabemos que la línea del tiempo dental, pues cuando empieza con una pequeña caries, si esa pequeña caries se nos va a una clase 2 y se desgasta una pared que tenga contacto interproximal, pues ahora intentamos ya no irnos prácticamente o rápidamente a una incrustación, pero hay veces que necesitamos hacer una incrustación, entonces vamos teniendo un poco más de desgaste y vamos destruyendo más parte del órgano dentario. Aun cuando hoy tenemos elementos que nos ayudan a hacer cada día menos desgaste, como son nuestros nuevos adhesivos, donde podemos mantener mucho más estructura dentaria, hacer menos desgastes y adherir materiales de larga duración, pues vamos haciendo un desgaste. ¿Qué pasa después de una incrustación? A veces llega a un tratamiento de conductos, a una endodoncia. Hacemos el tratamiento de conductos, hacemos una endodoncia, y a largo plazo, ¿qué va a suceder? Pues que a veces vamos a encontrar fracturas verticales o algún tipo de fractura, peor si es que se colocan postes. Hoy también el uso de postes creo que ha sido un uso indiscriminado de colocación de postes intraconductos, siempre después de una endodoncia, cosa que hoy ya no se debe de hacer. Y eso hace que cada día estos dientes vayan perdiendo su tiempo de permanencia en boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar todos los elementos para que cada día seamos mucho más conservadores, irnos por la mínima invasión, por todo lo que sea conservación. Y bueno, después de una fractura, ese diente va a terminar en un implante, y los implantes, aunque hoy sabemos que tienen mucho éxito y cada día tenemos más éxito y menos problemas sobre los implantes en cavidad bucal, lo cierto es que los implantes también presentan enfermedades periimplantares. La mucositis se ve, y hay estudios que demuestran que la mucositis se ve aproximadamente en un 40% de los casos que están rehabilitados con implantes. Y bueno, y la periodontitis también se presenta, y muchas veces esa periodontitis, si no se tiene un buen control de inicio de la mucositis y posterior de la periimplantitis, pues va a terminar en un fracaso del implante. Pero no nada más es el fracaso del implante, sino que ese fracaso del implante lleva consigo una pérdida ósea que tendremos que reparar y que tendremos que hacer una regeneración. Y bueno, esto se va haciendo largo. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que una paciente, por ejemplo, de 45 años, después mantenga ese implante para que le dure
pues lo más posible. Estamos hablando de implantes y estamos hablando de materiales que sabemos que no todo va a, y se lo tenemos que explicar al paciente, que son prótesis, que no van a durar el resto de su vida, pero sí que vamos a hacer nosotros y nos vamos nosotros a comprometer con ellos a que cada tratamiento que nosotros les hagamos, les vamos a dar las herramientas para que ellos nos ayuden en casa y en el día a día a mantenerlos por mayor tiempo. Una paciente de 45 años seguramente va a querer mantener ese implante pues hasta los 70 y probablemente en unos años más nuestra esperanza de vida no sean 72 años, sino 80. Entonces, cada día tendremos que estar conscientes y buscar estas herramientas para prolongar nuestros tratamientos dentro de boca. Bueno, pues, ¿cómo lo logramos? Vamos a hablar primero en una parte de prevención, ¿no? ¿Cómo llegar a esos 72 años de esperanza de vida? Tenemos muchos métodos preventivos. Hoy a un adolescente, a un niño, pues intentamos poner selladores de fositas y fisuras para evitar que inicien con procesos cariosos. Intentamos hacer cavidades cada día menos invasivas, más pequeñas. En práctica, por ejemplo, utilizamos el láser y podemos hacer cavidades sumamente pequeñas y dejar, como siempre, la energía deja completamente desinfectada la zona que toca el diente. De lo que les estoy hablando son de láseres quirúrgicos. Entonces, bueno, podemos hacer tratamientos de mínima invasión, operatoria de mínima invasión, que cuando un paciente es sometido a ortodoncia, que normalmente sometemos a un paciente a ortodoncia no únicamente por estética, también por función y porque esa mejor colocación de los dientes en una mejor posición nos va a ayudar a que tenga una mejor higiene y que por lo tanto sus dientes tengan una mejor salud a largo plazo. Pero ¿qué pasa si en el momento de la ortodoncia nosotros no enseñamos a nuestro paciente a hacer una buena higiene? Pues claro, esto también va a fracasar y esta ortodoncia va a hacer que se pierda soporte óseo y todos los problemas que esto genera. En cirugía periimplantar, todas las cirugías que nosotros hacemos previas a la colocación de un implante o posteriores por algún tipo de reparación, pues tenemos que darle seguimiento con ciertas herramientas y sobre todo, ya sea las prótesis fijas soportadas por dientes naturales o a las prótesis que son implantos soportadas, pues también tenemos que darles un tratamiento preciso y una educación precisa a los pacientes para que nosotros podamos conservar eso por un mayor tiempo. En prevención, bueno, lo clásico que nosotros llevamos educando e instruyendo a nuestros pacientes, bueno, es una buena técnica de cepillado. Siempre es bueno repetir en nuestras consultas con nuestros pacientes la técnica de cepillado, preguntarles qué técnica de cepillado están usando, qué tipo de cepillo están usando. Siempre saber que las herramientas de cerdas de cepillos mucho más suaves, pues podemos dar un masaje también a todos los tejidos gingivales y eso nos va a ayudar a su conservación. El cambio del cepillo, cada cuánto tiene que ser, mínimo cada 30 días, porque ahí se acumulan bacterias. Siempre recomendar pues su hilo dental. Hay distintos aditamentos que podemos enseñarles a los pacientes para que tengan mayor facilidad de higiene y el uso acompañado de colutorios, de enjuagues, para que ellos también sientan una mejor limpieza. Pero los irrigadores bucales aquí juegan un papel súper importante en varios aspectos. Cuando la armonía o cuando la alineación de los dientes no es la correcta, no todos los pacientes son sometidos a ortodoncia, existen ciertos espacios que a lo mejor el paciente no puede limpiar con facilidad simplemente con el hilo dental. Por eso de pronto vemos pacientes que llegan con su palillito y entonces están haciendo mucho más destrucción ósea y no nos ayudan a una permanencia o a una buena salud bucal. Entonces, bueno, aquí es donde nosotros podemos recomendarles los irrigadores bucales. Todo paciente con ortodoncia, la mejor higiene que puede ser es con todas sus técnicas de cepillado, pero con un irrigador bucal. Pacientes periodontales, sumamente importante. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, hoy en día que la población de adultos mayores se ha convertido en una población muy dominante justamente
por esto, porque cada día vivimos más. La medicina hoy en día ayuda a que estos pacientes vivan más años, pero también cada día hay más enfermedades degenerativas. Por lo tanto, pacientes con principios de Parkinson o movimientos involuntarios debido a la vejez, es muy difícil que puedan hacer una buena higiene, mucho menos que puedan utilizar, por ejemplo, un hilo dental. Entonces, este es un muy buen momento para recomendarles y enseñarles a utilizar este tipo de irrigadores con todos los aditamentos que tienen. En mi práctica, yo lo que hago es que les recomiendo que lo compren, les pido que lo traigan en la siguiente cita para enseñarles, sobre todo a adultos mayores, enseñarles cómo utilizar el aparato, porque de pronto para ellos es como difícil entender cómo ahora cepillarse con lo que nunca han utilizado. Entonces, es un buen momento para que nosotros les mostremos técnicas con el Waterpik o con nuestros irrigadores bucales y qué aditamentos que trae son precisos para el tipo de tratamiento o tipo de dentadura que el paciente trae. En gingivitis, por ejemplo, pues aparte de las técnicas de cepillado, en la práctica que yo utilizo, pues siempre utilizo obviamente mis instrumentos de ultrasonidos, nuestros escariadores, la técnica de raspado y alisado siempre se utiliza, siempre damos técnica de cepillado y aparte hacemos una desinfección del surco con alguna de las longitudes de onda de láser que en mi clínica utilizo. Normalmente, si son pacientes que no traen una gran gingivitis, utilizo una longitud de onda de 940 a 860 nanómetros como un diodo, donde una vez que limpiamos el surco, que sangró un poco el surco, lo que hacemos es que este láser tiene afinidad al color. Por lo tanto, cuando yo meto mi punta de láser, que es una fibra óptica, voy a causar una desinfección total a profundidad, porque esta luz penetra de todo el surco gingival y de los tejidos que se encuentran alrededor del diente sin causar ningún tipo de lesión a los dientes, porque estos instrumentos láser no calientan ni suben la temperatura, son pulsados. Y al ser elementos pulsados o energía pulsada, no hace que acumule el calor en los tejidos y por lo tanto no causa dolor en el paciente. Esto lo podemos hacer con pura anestesia tópica y creamos una gran desinfección y aparte de todo damos técnica de cepillado, mandamos colutorios, mandamos irrigadores bucales, por ejemplo en este apiñamiento dental, pues es difícil que pueda hacer una buena técnica de cepillado y que pueda limpiar todos esos espacios. Entonces mandamos sus irrigadores bucales, su técnica, y obtenemos resultados a la semana que son muy, muy beneficiosos para el paciente y para que nosotros podamos seguir con los tratamientos que vamos a hacer en el paciente. Los pacientes que tienen ortodoncia, bueno, primero tenemos que diagnosticar también algunas anatomías que no nos ayudan a que el diente pueda permanecer por largo plazo en la cavidad bucal, por ejemplo, en este caso, donde vemos una dehiscencia, lo que podemos hacer es siempre, primero, reponer los tejidos o acondicionar los tejidos, quitar ese frenillo y crear ahí un tejido mucho más resistente y hacemos un injerto libre para poder reposicionar y mejorar las condiciones del tejido. Y después enseñamos al paciente a que tiene que tener una perfecta técnica de cepillado y una perfecta higiene para mantener sus tejidos óseos y sus tejidos blandos gingivales en buenas condiciones para que pueda soportar todos los movimientos que se requieren hacer. Y bueno, cuando el paciente está educado, vemos resultados a largo plazo. Aquí está en esta diapositiva, podemos ver al paciente después de 2 años ya sin tratamiento ortodóntico, con el mantenimiento de su injerto libre, un cambio en el biotipo del tejido, y esto nos da una seguridad que ese tratamiento va a permanecer y va a ser efectivo a largo plazo. Entonces, bueno, existen este tipo de irrigadores, de puntas de irrigación, por ejemplo, para ortodoncia, donde nosotros podemos hacer que la irrigación del agua salga a presión pulsada y donde el paciente va a poder limpiar entre cada uno de los brackets y que las ligas no queden sucias, y entonces
podemos llegar a este tipo de resultados. Incluso, por ejemplo, esta paciente después de 2 años tiene un retenedor lingual, el cual no es sencillo pasar el hilo dental, y la realidad es que pasar el hilo dental, que es para ortodoncia, que tiene su ensartador o su punta rígida, los pacientes por lo general no lo hacen. Entonces es mucho más cómodo y mucho más fácil recomendarles este tipo de irrigadores para que puedan tener la higiene que nosotros requerimos para que este tratamiento tenga éxito a largo plazo. Bueno, muchas veces por una falta de higiene o por una reacción del tejido a los movimientos, pues se hacen agrandamientos gingivales. ¿Qué hacemos nosotros? Este es un láser de Erbium Cromo ISGG, que es un láser que corta en frío. Como ven, tiene agua, aire y la energía, que es la que nos hace el corte. Podemos hacer los cortes siempre respetando el grosor biológico y hacemos los cortes de encía para que el ortodoncista pueda seguir con su tratamiento y que el paciente pueda conservar buena salud gingival y que no se nos vayan complicando los tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ir haciendo nuestras gingivoplastías y al mismo tiempo ir enseñando al paciente qué técnicas son necesarias para que esto no vuelva a suceder. Esto es más o menos cómo queda un paciente adolescente, que entendemos que el adolescente a veces lo que menos les gusta es la higiene personal, bucal, de hábitos, de disciplina. Entonces nos cuesta mucho trabajo, pero bueno, podemos irlos guiando en este tipo de limpieza y con este tipo de herramientas para no obtener estos casos de agrandamientos gingivales donde, bueno, hoy existen también herramientas quirúrgicas que son mucho más amables y mucho menos agresivas con los pacientes para poder llegar a un éxito en este tipo de tratamientos sin tardarnos también tanto, porque si esto esperamos a que se le haga una cirugía donde tenemos que esperar a que el tejido regenere, tarda un poco más tiempo, pues con estas técnicas hoy de láseres, pues son técnicas muy sencillas que las podemos hacer el mismo día de la consulta de activación de los aparatos y entonces poder seguir con los plazos o con los tiempos que determinamos al momento del inicio, al momento de que les hicimos un plan de tratamiento a los pacientes. Este es un caso muy interesante. Es una paciente de 17 años que llega de otra clínica buscando ayuda porque no sabe qué hacer. En la anterior clínica le habían hecho un plan de tratamiento donde para solucionar la agenesia de esos dos laterales le hicieron algunos movimientos ortodónticos y le colocaron 2 mini implantes en la zona de los laterales. Cuando llega, al tomarle la radiografía, pues nosotros vemos una gran pérdida ósea, porque ahí no nada más perdió los implantes, sino que con la pérdida de los implantes hay una gran pérdida de la estructura ósea. Y bueno, veamos que es una paciente que tiene 17 años. Cuando vemos qué plan de tratamiento le podemos ofrecer, vemos que ni siquiera tenemos crestas óseas de dónde hacer crecer el hueso. Nosotros le explicamos a la paciente y a la mamá cuál es la biología ósea, de dónde podemos nosotros tomar hueso para hacer crecer hueso, injertando. Pero en este caso, pues nuestras crestas óseas más próximas las encontrábamos entre canino y premolar de ambos lados, lo cual significaría para la niña perder 4 piezas dentales sanas. Entonces, bueno, después de hacer varios análisis, de pensar y de con colegas estudiar el caso, pues primero solicitamos su tomografía anterior, nos las consiguió, hicimos en esta nueva tomografía mediciones, vimos que realmente lo que sucedió cuando revisamos su tomografía previa, que nos consiguió la paciente, vimos que lo que sucedió cuando sí había una buena altura ósea es que lo que no había era un buen ancho, no había una buena distancia interproximal para que nos cupiera un implante o un mini implante. En las mediciones nos salían 4 y 4.5 milímetros de distancia. Por supuesto, no hay
una distancia interradicular donde pudiera haber un buen crecimiento óseo, una buena osteointegración, y esa fue la causa del fracaso. Nosotros le ofrecimos, ahí vemos que no había un espacio suficiente, le ofrecimos que íbamos a hacer todo lo posible para no tener que hacer las extracciones de sus centrales y de sus caninos, y sabiendo que es una paciente joven, pues intentaríamos hacer crecer con membranas y con hueso autólogo, genoinjerto, aloinjertos, pues ver de qué manera podemos hacer crecer el hueso. Le dijimos de los cuidados posoperatorios que iban a ser de mucho cuidado, que ella nos tenía que ayudar, que las membranas de teflón por lo general se exponen, íbamos a hacer todo lo posible para que no se expusieran, pero bueno, ella tenía que tener el conocimiento porque fue esta técnica, nosotros le dijimos que era un pronóstico reservado, como tiene que ser. Entonces, bueno, del lado donde había mayor espacio, pusimos una membrana de teflón con refuerzo de titanio. No pudimos del otro lado porque no nos daba el espacio para el refuerzo de titanio, lo hubiéramos dejado pegado a los dientes y eso sabemos que se expondría la membrana. Por lo tanto, de un lado fue una membrana de colágeno y del otro una de teflón con refuerzo de titanio. Ahí se ven las tachuelas, quedó todo adherido, sin movilidad. Así se va la paciente, le explicamos técnicas de cepillado, le mandamos obviamente sus colutorios, su gel, su irrigador, le explicamos cómo tenía que ser con muy poca fuerza para que no lastimara los tejidos, que no se nos moviera nada. Y bueno, esta es la paciente como está ahorita. Quiero que vean el grosor que hemos obtenido. La membrana no se ha expuesto, ninguna de las dos membranas. Llevamos 6 meses de osteointegración. Ahorita van a ver las radiografías finales. Y el plan de tratamiento con ella es, después de que pase 9 a 1 año del injerto, vamos a hacer el movimiento de los dos laterales muy lentamente hacia la zona izquierda y vamos a dejar un buen espacio para la colocación de un implante delgado, de poco grosor, pero va a ser una paciente que va a tener que tener 3 centrales inferiores. No hay espacio, se lo explicamos a la paciente y a la mamá, no hay espacio para otra cosa. Tenemos que hacer el movimiento en bloque, pero hasta que el hueso esté bien integrado hacia un lado y colocar un solo implante del lado derecho. Entonces, bueno, estos son los resultados que hoy tenemos. La verdad es que de cómo empezamos a lo que hemos ganado, pues ha sido bastante. Se nota ya en los tejidos, se nota en la calidad de los tejidos y eso nos da una esperanza para que esta niña de 17 años pueda tener un buen tratamiento y que pueda conservar sus dientes anteriores a largo plazo. Entonces, es súper importante explicar al paciente, es súper importante hacer una buena planificación, cómo mantener una buena salud de los tejidos y cómo, pues, volver a darle función a este paciente. Entonces, aquí es importante saber que tenemos que tener todas nuestras herramientas y explicarle al paciente. Este es otro caso de prótesis, de cómo llega una paciente con un mal diseño de prótesis, una mala estética, por supuesto, pero sobre todo vean cómo están los tejidos. Los tejidos gingivales, los tejidos periodontales, no tienen una buena higiene, no tienen una buena adaptación y por supuesto esta paciente sufría de mal aliento, inflamación, le dolían los dientes. Entonces, bueno, se hizo un buen diseño, se le cambió por supuesto toda la prótesis y se hizo una prótesis híbrida para darle una mejor estética y lo que se le explicó a la paciente es una buena técnica de cepillado, pero también el uso de un irrigador donde podemos hacer un buen mantenimiento después de 5 años de sus tejidos gingivales y de sus estructuras periodontales. Llega 5 años después por una fractura del borde incisal, pero vemos que todo lo demás está perfectamente bien adaptado. Entonces, bueno, se hace aquí una
ahorita una reparación, después vamos a ver si hacemos unas carillas para no tener que bajar toda la estructura y poder reparar esta prótesis y poderla mantener por mucho más tiempo. Y nuevamente, pues les mostramos herramientas a estos pacientes para poder tener una buena adaptación gingival y que pueda haber permanencia de este tipo de tratamientos a largo plazo en los pacientes. Es muy importante hablar de los hábitos. Esta fractura que tuvo esta paciente fue por intentar abrir algo con los dientes. Claro, no son sus dientes. Hay que hacer todo lo posible por quitar ese tipo de hábitos. Hay que también explicarle a los pacientes que son prótesis, que no se van a mantener por toda su vida, pero bueno, hay que enseñarles cómo conservarlos el mayor tiempo posible. Bueno, y hablando en implantología, hoy en día casi se habla como la primera opción en los tratamientos de rehabilitación por las ventajas que esto tiene de no tocar dientes sanos adyacentes y en los últimos de 10 a 15 años se ha observado un éxito de la técnica, del material de implantes, que nos lleva a tener éxito casi del 89% en todos los tratamientos que se hacen con implantes. Esto no quita que también se presenten problemas, como es la periimplantitis, que se presenta entre el 5 y el 15% de los implantes puestos. Aquí hay un estudio del INDE que nos muestra estos porcentajes, y un 50% de mucositis. Entonces, ¿qué hacemos para evitar todo esto? Pues regresamos a lo mismo, ya sea una prótesis unitaria, ya sea una prótesis parcial implanto soportada, una prótesis, una rehabilitación completa, un All-on-4, un All-on-6, ya sea implanto soportada o una implanto soportada híbrida, o todas las modelos de rehabilitaciones completas, implantos retenidas o sobredentaduras que tenemos, pero en todas estas tenemos que enseñarle al paciente cuál es la higiene que ellos tienen que tener para conservar sus tratamientos con éxito una vez que nosotros hacemos nuestro trabajo. Es importante que los pacientes sepan que nosotros podemos hacer lo mejor posible, pero ellos nos tienen que ayudar con la higiene y con el mantenimiento, sus visitas continuas a las clínicas, para que nosotros podamos responder por esos tratamientos que hicimos. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de los implantes? Yo combino lo que es implantología y siempre meto para la desinfección y para ayudarme en otras áreas, meto el láser y bueno, puedo tener una mayor desinfección de la zona siempre antes de implantar. Puedo llegar a desinfectar zonas de difícil acceso porque tengo aditamentos de longitud y grosor que puedo llegar hasta zonas muy profundas y puedo irrigar los tejidos, puedo limpiarlos, puedo controlar el sangrado cuando necesito controlarlo y esto me va a ayudar a que los procesos inflamatorios sean menores. Nosotros utilizamos estas técnicas previa a la colocación de los implantes para preparar los tejidos periimplantarios. Durante la colocación de implantes también utilizamos el láser y después de la colocación de los implantes, pues para resolver algunos problemas como son mucositis, periimplantitis, para algunos descubrimientos de implantes, para el recontorneo del cierre primario cuando hacemos cargas inmediatas. Entonces, bueno, esto es nada más que ustedes tengan el conocimiento y sepan qué podemos hacer, qué instrumentos utilizamos. Y bueno, es importante que todos tengamos un conocimiento amplio de las nuevas tecnologías que hoy existen en nuestra área. No nada más en la medicina, sino en odontología también utilizamos mucho los láseres quirúrgicos. Es un caso de un pólipo donde teníamos que hacer una elevación de seno. Entonces, bueno, hicimos una técnica donde absorbimos el pólipo y realizamos el injerto óseo para la elevación del seno en el mismo tiempo quirúrgico. Hacemos nuestra elevación del seno y hacemos nuestra ventana sinusal con el láser. Hay una técnica donde tú puedes ir cortando y solamente tiene afinidad por el tejido duro y solamente vamos a hacer el corte de la ventana sin lesionar la membrana. Esta energía, si la ponemos en estos parámetros, no va a tener la posibilidad de perforar la membrana sinusal. Por eso es una técnica muy segura, como lo hacemos. Aquí primero hicimos una guía quirúrgica para ver desde dónde íbamos a hacer la absorción del pólipo
el contenido del pólipo y hicimos primero la absorción. Posteriormente hicimos nuestra ventana con el láser, como están viendo ahí, levantamos, rellenamos y colocamos nuestras membranas. A mí me gusta colocar una interna, una externa, y esto es el resultado que tenemos. Esta paciente está lista para ya poder ser implantada y no tuvimos ninguna contraindicación. Cuando hablábamos de implantes y mantenimiento por largo plazo de estructuras dentro de la boca, pues este es un caso muy bonito de una paciente con una sonrisa muy amplia, donde llega con una fractura vertical de este lateral izquierdo, en el que podemos ver que pues a lo largo del paso del tiempo pues presenta una fractura. No nos queda otra más que decirle que pues es una extracción. Por el lugar en el que está, ella quiere que sea una extracción y que le pongamos luego una prótesis. Entonces, bueno, estamos haciendo la extracción, ahí estamos desinfectando la zona que ya traía de hecho ya se le veía un trayecto fistuloso, y entonces hacemos la desinfección con el láser, hacemos la extracción, colocamos nuestro implante, lo posicionamos y le ponemos, de hecho, su mismo diente se lo dejamos como provisional. Y lo mismo, damos técnicas de cepillado al paciente, le damos herramientas con sus irrigadores para poder obtener unos buenos tejidos periimplantares y que se vea natural y que la paciente quede satisfecha con el trabajo que se le hizo. Entonces, bueno, pero aquí volvemos a lo mismo, es una paciente que tiene 40, 45 años y que le tenemos que explicar cuál va a ser el mantenimiento de sus prótesis para que esta prótesis y este implante pueda conservarse con salud dentro de boca por muchos años. Porque, bueno, seguramente vivirá más de 70 y entonces tenemos que enfrentarnos a un mantenimiento por 30, 40 años de esas estructuras dentro de los dientes, dentro de la boca. Entonces, bueno, nuestros retos hoy son mucho más grandes que cuando el paciente vivía hasta los 40, 50. Lo mismo aquí, una paciente con una pésima higiene, un tratamiento protésico que ya tenía muchos años, que ya no se había tratado por un largo tiempo. Y bueno, hacemos lo mismo, quitamos todo el tejido que estaba ahí, todo el tejido de granulación que encontramos, desinfectamos con el láser, tenemos estas herramientas para poder descontaminar a profundidad y poder limpiar esas zonas de difícil acceso para que nuestra regeneración sea exitosa y que nuestra implantación también sea exitosa, y bueno, podemos dejar un hueso así de limpio y posteriormente hacer la colocación. Hicimos ahí barreramos nuestros lechos para los implantes, siempre descontamino previamente con el láser, y se pusieron 3 implantes. Se hizo una regeneración, había mucha destrucción ósea, y colocamos bueno, ahí está una membrana con sus tachuelas, y colocamos membrana, sus tachuelas, sus tornillos para la fijación, y regeneramos. A esta paciente la tenemos todavía con provisionales, se le pusieron provisionales inmediatos, pero se le exigió y se le recomendó que este tratamiento no iba a tener éxito si no tenía una buena técnica de higiene. Estamos regenerando, estamos cargando, son zonas de difícil acceso donde la paciente va a requerir sí o sí de un irrigador para poder limpiar esas zonas. Es importante cuando acabamos de hacer una implantación explicarle al paciente que hay distintas velocidades o distintas intensidades de el agua en el irrigador para que cuando está recién operado el paciente le ponga en lo más bajito y no nos vaya a lastimar el hueso y la zona que estamos nosotros injertando. Existen distintos problemas en la implantología, la periimplantitis, la mucositis. Es importante para que no suceda mucositis, que es la inflamación de los tejidos blandos alrededor de los implantes, que haya una buena técnica de cepillado. Aquí nos echamos mano mucho de este tipo de instrumentos porque podemos quitar toda la placa dentobacteriana que está alrededor de los implantes y, bueno, crear una buena
zona y un buen tejido en esa zona. Este es un caso donde se hizo una implantación inmediata, otra vez, una zona estética. Se colocó el implante, se colocó hueso, pero al paso de los años empezamos a ver que había una reabsorción y una pequeña mucositis en la zona cervical. ¿Qué fue lo que se hizo? El implante estaba perfectamente bien osteointegrado, pero en esa zona no valoramos la importancia de la calidad de los tejidos blandos. Aquí el biotipo es sumamente importante. Hicimos la valoración con tomografía, no valía la pena hacer una reentrada y hacer un injerto. Lo que se hizo fue colocar un injerto de tejido conectivo en la zona, crear un mejor tejido periimplantar en esa zona, que tampoco hubiera tanta translucidez del implante, y la paciente está muy satisfecha y ahora cuida mucho de sus tejidos y tiene mucha higiene en esa zona. La periimplantitis tiene varias causas. Una puede ser higiene, también a veces una de las causas principales termina siendo el cemento, cuando es una prótesis que se termina, una prótesis implanto retenida, pero que se cementa. Entonces, el cemento a veces hace que se empiece a perder ahí el hueso, porque no se retiró correctamente. Y tenemos técnicas con el láser también, técnicas que están bien descritas, donde se puede hacer una muy buena desinfección de toda la zona que está contaminada y toda la zona que tiene una gran lesión ósea y una gran destrucción ósea, para poder reimplantar o regenerar los tejidos con hueso, colocación de membrana, sin que tengamos que quitar el implante o la prótesis. En este caso, lo único que tenemos que checar muy bien es dejar sin contacto, sin función o sin contactos oclusales, para que haya una buena reparación. Aquí estamos desinfectando cuerda por cuerda el implante, haciendo una regeneración y obteniendo un muy buen éxito a largo plazo. Esto es como a los 6 años, ahí sigue permanente ese diente, bueno, ese implante con su corona. Entonces, bueno, esto está bien descrito. Hay varios casos de periimplantitis. Cuando la periimplantitis tiene de dónde, tenemos crestas de dónde regenerar y vimos cuál es el problema, entonces podemos hacer regeneraciones, desinfectar con el láser, descontaminar a profundidad, que eso es sumamente importante, y para eso nos ayudan todas estas herramientas. Ahí vienen los parámetros con lo que lo utilizamos. Es un láser que jamás va a hacerle daño al metal, porque no tiene afinidad por los metales, solamente por la estructura que tenga mayor contenido de agua, y vemos una muy buena reparación ósea. Este es otro caso, cortesía de un amigo mío, que también utilizamos ahí todo lo que fueron cepillos de titanio, toda la desinfección del tejido, del implante, también con el láser. Ahí estamos desinfectando el láser, desinfectando el implante con estos cepillitos de titanio. Posteriormente desinfectamos con el láser, y ahí estamos desinfectando con el láser, y colocamos injerto, membrana, y podemos llegar a tener otra vez éxito y mantenimiento de esos implantes por mayor tiempo en la cavidad bucal. Implantes anteriores nuevamente, esto es una fractura por un accidente, el paciente viene con malas condiciones de higiene, se le da técnica de cepillado, hacemos el análisis, podemos hacer, aquí se ve perfectamente la fractura, 2 milímetros por debajo del hueso, hacemos la extracción, hacemos endodoncia en el otro diente, en el diente adyacente, hacemos la extracción y ahí vemos perfectamente dónde se encontraba la fractura del diente, hacemos nuestro retiro atraumático de la raíz, colocamos el implante, hacemos nuestra regeneración, colocamos bien los tejidos blandos para que no vaya a haber ningún problema después con nuestra emergencia del implante, y en este caso no nos quedó la emergencia por donde queríamos, podemos utilizar este tipo de herramientas como son unas pequeñas carillas, y le damos técnica de cepillado para que esto se conserve por un mayor tiempo. Entonces, bueno, yo les agradezco su atención. Este es un lema que me gusta cuando hacemos cosas con cosas novedosas, que nos atrevemos a probar tecnología nueva, pues tenemos otras oportunidades
de alcanzar pues algunos lugares que a veces son inalcanzables, por ejemplo, bolsas periodontales o bolsas periimplantarias muy profundas, y que podemos desinfectar con tecnología como la que utilizo, que es tecnología de láser, y esperemos que pronto nos volvamos a ver, que conozcan sobre todas las tecnologías y todas las herramientas que nosotros tenemos para que nuestros tratamientos se puedan conservar a largo plazo y tengamos éxito en nuestra consulta y con nuestros pacientes. Un gusto, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, y aquí estaremos contestando el doctor y yo sus preguntas. Un gusto. Qué gran contenido y charlas. Realmente ha sido espectacular poder escuchar todo este conocimiento de nuestros profesionales. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí. En este momento vamos a comenzar el espacio de preguntas y respuestas con nuestros expositores. Les recordamos que para hacer su pregunta deben presionar el botón de levantar la mano para habilitar su micrófono. En honor a la agenda, les pedimos disculpas en caso de que alguna pregunta no sea respondida, pero les alentamos a contactarse con los doctores en sus redes sociales para mantener la conversación activa entre colegas. Damos paso al doctor Tintín. Bueno, estamos listos para responder sus preguntas. Ha sido un gustazo estar esta noche con ustedes y pues que vengan las preguntas. Tenemos ya una primera pregunta. Escuchemos por favor a María Soto. Buenas noches. Me gustaría saber si el Waterpik es un sustituto entonces del cepillo dental. Bien, doctora. El cepillo dental es una herramienta, como usted vio, la más aceptada por el público y no debe ser el reemplazo, es el complemento. Por eso decíamos una higiene asistida con este irrigador. El cepillo es lo primero que hay que utilizarlo, hacer una buena técnica de cepillado. Es irreemplazable. Y lo que hace el Waterpik es complementar la limpieza de aquellas zonas en que el cepillo dental no logra hacerse una buena higiene, porque también depende de la técnica. Entonces, realmente yo no puedo decirles que el irrigador va a reemplazar al cepillo dental. No, definitivamente no. Y el irrigador sí es el complemento que debemos utilizar, que es mucho más efectivo, inclusive que el cepillo interdental y que el hilo dental. Eso sí, pero tanto el cepillo como el irrigador son fundamentales en la higiene de nuestros pacientes. Jorge Andrino, por favor, escuchemos su pregunta y nos dice a qué doctor va dirigida. Doctor Tintín, buenas noches. Excelente presentación. Únicamente quedó una duda cuando usted habló de cebar un equipo nuevo. ¿Cómo es ese procedimiento de cebar? Gracias. Cuando está nuevo, lo que tenemos es que llenar el tanquecito que ustedes vieron en el video, ponerle agua y empezar a utilizarlo no en la boca, sino en el lavabo, hacer que salga el agua para que empiece ustedes a medir la potencia que necesitan. La recomendación que el fabricante nos da, y en efecto es mejor, empezar con la potencia mínima, no poner la potencia máxima, porque la potencia máxima es fuerte y hasta que no cojamos el hábito y la costumbre de saberlo manejar, tenemos que hacer eso. Recuerden también que cuando ya hemos usado 2 a 3 meses, sí es importante lavarlo al recipiente y hacer esta expulsión de agua a través de la punta, y esto es una recomendación que el fabricante nos da. Entonces, en eso consiste, en que lo usen fuera de boca primero para que salga todo, ver el funcionamiento y ahí sí ya empezar a utilizarlo en la boca. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿será que sería aconsejable utilizar clorhexidina en el líquido que se le aplica al Waterpik? Bien, yo le recomendaría utilizarlo el enjuagatorio en los primeros 15 días posteriores a un tratamiento periodontal, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí, como un uso convencional y normal, el enjuagatorio de clorhexidina tiene más efecto utilizado por 30 segundos. Hubo una investigación, a propósito de que usted me habla, una investigación en una universidad alemana y publicada en una revista
de infectología en Gran Bretaña, de que la clorhexidina, en efecto, hoy por hoy es un enjuagatorio que nos puede ayudar a bajar la carga viral. Esto se hizo a propósito del COVID. Entonces, sí, se lo puede utilizar, no hay ningún problema, pero yo lo recomendaría post tratamiento, y como mantenimiento yo preferiría la utilización del irrigador como limpieza y el uso del enjuagatorio por 30 segundos como un complemento al enjuagatorio. Yo en este tiempo, de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en esta pandemia, la recomendación es mientras más es mejor. Es decir, un buen cepillado, el uso del irrigador y el uso de un enjuagatorio. Es la triada que realmente hoy por hoy se convierte en un equipo de higiene que va a garantizar que los pacientes puedan tener una boca sana, que es fundamental. Recordemos que en esta pandemia al menos el COVID, este virus, se instala en las células de las glándulas salivales y también en la mucosa oral. Y cuando no encuentra una boca sana, este virus se va a multiplicar muy rápidamente y ahí viene el riesgo de que los pacientes puedan complicarse. Pero si se encuentra el virus en una boca sana y si ahora que tenemos esta herramienta, aparte del cepillado, usamos los irrigadores y complementamos con el enjuagatorio, perfecto. Se lo puede practicar, sin embargo, como digo, en los primeros 15 días, recuerden que también la clorhexidina, un tiempo demasiado excesivo, puede pigmentarnos los dientes. Entonces, tomemos en cuenta eso. Escuchemos la siguiente pregunta de José Miguel Javier. ¿A quién va dirigida su pregunta? Va dirigida al doctor. Yo quería saber, en la República Dominicana, ¿dónde podríamos comprar este famoso irrigador? Ya que veo que es bastante importante. Qué bueno, compañeros, colegas, que ustedes hayan visto la utilidad de esto, no por un tema netamente comercial. Hay una página de Waterpik en donde ustedes pueden buscar el distribuidor que existe en cada país. Entonces, tienen que ingresar a esa página de Waterpik y buscar ahí en qué parte está en el chat. Ustedes pueden también anotarse en el chat de esta conferencia para que les puedan mandar esta información y por correo ustedes puedan mirar dónde pueden adquirir este equipo. De lo que yo tengo conocimiento, ya cada país tiene un distribuidor. Por ejemplo, acá en Ecuador ya lo tenemos, inclusive se lo está distribuyendo en las farmacias, y yo creo que uno de los objetivos de esta charla, de este webinar, es justamente que los odontólogos creemos la necesidad para que realmente la empresa comience a distribuir este producto que definitivamente yo estoy muy contento, como les dije al inicio de mi charla, porque es un equipo que nos ayuda en la limpieza de los tratamientos. Es más, miren, nosotros inclusive hemos hecho de que, como es tan importante este equipo en la higiene y que nos ayuda a complementar el tratamiento, ya lo incluimos en tratamientos que son costosos, lo incluimos como parte del tratamiento para que el paciente desde el inicio, antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento lo puedan utilizar. Así es que búsquelo ahí, escríbalo a través del chat y le van a mandar un mail, pónganle ahí el mail de ustedes, los que tengan ahorita interés, para que la empresa se comunique con ustedes, se contacte y les puedan enviar ya la información de esto. Quería complementar algo acerca de lo de República Dominicana. Como bien decían en el chat del lado derecho, ustedes van a poder ver ahí para varios de los países el distribuidor autorizado. Es la mejor forma si ustedes quieren incluirlo como dentro de sus ofertas a los pacientes, como bien dijo el doctor Tintín mencionó en este momento, y en punto de venta lo pueden encontrar principalmente en farmacias Carol, específicamente para República Dominicana. Entonces, siempre recomendamos tomar el contacto del distribuidor autorizado para que lo incluyan dentro de los planes con sus pacientes, pero también si es para uso personal y solo quieren saber dónde
lo compran. En el caso de República Dominicana es Farmacias Carol, o también los mismos distribuidores les van a poder decir específicamente en qué punto de venta lo pueden encontrar. Doctora Sanders, tenemos una pregunta para usted. Entiendo que Waterpik viene con varias puntas. ¿Para qué sirven? Hola, buenas noches. Cada punta tiene una función en específico. Existe la punta que es como, que trae como un cepillito en redondo. Esa punta nos funciona mucho, por ejemplo, en todo lo que son tratamientos de ortodoncia, aparatología. Y existen las otras puntas que son como más puntuales, ¿no? Que tienen incluso en alguna de ellas tiene como una gomita de punta. Esa de preferencia la utilizamos en cuestiones protésicas. En la charla vimos como en algunos tratamientos también, por ejemplo, de implantología, también utilizamos otro cepillito que vienen 3 cepillitos como más finos. Ese nos alcanza muy bien a meter en la zona entre el implante y la encía y sin dañarlo ni hacer ningún tipo de lesión en esa zona, poder limpiar esos espacios o esas pequeñas troneras que se hacen entre los implantes. Entonces, de hecho, cada uno de los equipos trae el instructivo donde viene qué punta es la que nos conviene para cada uno de los tratamientos. Bueno, mientras tanto tenemos otra pregunta por interno para la doctora Sanders. Dice, ¿cuántos días después de una cirugía se recomienda el uso de Waterpik? Dependiendo qué tipo de cirugía, pero por ejemplo, en los casos de regeneración, lo único que les pido a los pacientes, sobre todo en los primeros 15 días, es colocación de geles que utilizamos para que la herida se mantenga limpia. Y posterior a esta, empezamos a meter, a mí me gusta el cepillito de tres pequeños cepillitos, que es muy ligero y a velocidad muy baja, para que empiece a limpiarse los bordes de los dientes adyacentes y hacer como pequeños colutorios con un poquito de vibración, pero sin tocar la herida. Posterior a esto, ya si colocamos algún tipo de provisional, entonces sí ya podemos empezar a utilizar cualquiera de los otros aditamentos que tiene, sobre todo los de la puntita con goma, sin tocar las zonas que está, por ejemplo, si es un implante, tiene que ser siempre a velocidad muy baja para que no hagamos un estímulo con más fuerza. Y sobre todo con los cepillitos de 3, que realmente ese es muy poco agresivo. Es el que a mí me gusta que utilicen mis pacientes. Doctora Sanders, tenemos otra pregunta por interno. Dice, ¿se puede usar agua potable o algún líquido especial? No sé, con agua de la llave es con lo que llenamos el equipo. Como comentaba el doctor Tintín, no se recomienda meter, por ejemplo, clorexidina, sobre todo porque a la larga puede manchar los dientes. Y en algún caso, si quieren meter algún enjuague, lo que puede pasar es que después se puede lesionar el sistema interno. Entonces, la verdad es que con agua de la llave es más que suficiente. El sistema de irrigación que este equipo hace, ese movimiento de la placa endobacteriana y de los restos de alimento es lo que nos ayuda a la buena higiene y al mantenimiento de nuestros trabajos. Entonces, en realidad, no se necesita meter algún tipo de enjuague. Ni agua bidestilada, ni nada en específico. Tenemos una pregunta por interno, permítame. Dice, ¿se puede utilizar Waterpik, por ejemplo, para dar un servicio de limpieza a domicilio? Por el COVID piden los pacientes atención a domicilio. Doctora Sanders, ¿me escucha? Tal vez nos puede responder esta pregunta. Pues mira, la verdad es que lo ideal en estos tiempos de COVID es recomendarles a los pacientes que se compren su propio Waterpik, porque no nos exponemos nosotros, no los exponemos a ellos como pacientes, llevándoles, probablemente nosotros pudiéramos ser portadores, y lo ideal es que el Waterpik es para cada persona, o en caso de una familia, si quisiera, pues cada quien se compra su conjunto de cepillitos, pero no pueden usar el mismo cepillo. La flora bacterial es distinta en cada cavidad bucal. Entonces, más que nada, los pacientes que ahorita por tiempos de COVID solicitan, pues nosotros lo que podemos hacer es recomendarles que se compren un irrigador para que complementen su higiene mientras no puedan salir. Por ejemplo, en caso de asilos de ancianos,
donde la higiene se les hace por lo general a los enfermeros, cuando tú les recomiendas un tipo de irrigador como este para las personas que ellos cuidan, pues vamos a hacer que ellos tengan una mejor higiene a largo plazo. Tienen muy buenos instrumentos para poder llegar a zonas donde normalmente los pacientes no pueden hacer su propia higiene o los cuidadores, y entonces pues enseñarles o mostrarles por una videollamada o por un WhatsApp que pueden complementar su higiene en lo que no pueden salir a una consulta con este tipo de instrumentos es una gran herramienta en estos tiempos, pero así como ir uno a hacer una profilaxis, pues no creo que sea adecuado, porque tampoco es el instrumento para hacer una profilaxis de consultorio o profesional, ¿no? Es una herramienta para casa, pero sí lo podemos recomendar y es una muy buena recomendación en estos tiempos. Gracias, doctora Sanders. Tenemos una última pregunta para el doctor Tintín, que nos cuente acerca de la efectividad al higienizar prótesis total o removible, alineadores o férulas. Bueno, es 100% efectivo porque como habían visto ustedes en el video, este sistema permite controlar la velocidad, la potencia, digamos, más que la velocidad, la potencia. Por lo tanto, si voy a utilizarlo para limpiar una prótesis total o parcial o cualquier tipo de férulas, le pongo en máxima potencia y va a producir una gran limpieza, de manera que es muy efectivo y realmente recomendable, ¿no? Entonces, sí, muy efectivo. Y definitivamente, como dije, este es un equipo de que nos permite asistir en la higiene de los pacientes. Y para complementar también la pregunta anterior que también quise responder, estoy muy de acuerdo con la doctora Sanders en el sentido de que no podemos utilizar el equipo para que reemplace un procedimiento de limpieza profesional que únicamente se puede hacer en consultorio. Y en este tiempo, si queremos hacer una atención ya en un paciente en casa, hay que tener una unidad móvil con todos los equipos de protección individual para poder hacer eso. Caso contrario, es mejor trasladarle al paciente a la oficina, al consultorio, donde sí podemos tener todas las herramientas. Agradecemos a nuestros ponentes en esta noche. Esperamos haber podido resolver todas sus dudas. Les queremos invitar a que visiten la página web correspondiente a sus países y les hemos compartido aquí en el chat los enlaces. Aquí van a encontrar un formulario para poder generar su certificado de asistencia que después será enviado a ustedes por correo electrónico. Les recordamos también que revisen en este mismo sitio web las promociones exclusivas que tenemos de Waterpik para ustedes y que no van a poder encontrar en ningún otro lugar. Es una excelente oportunidad para poder haber resuelto todas sus dudas acerca de este increíble producto. Esperamos volvernos a ver. Una buena noche.